Tal? Bienvenidas sean y vamos a empezar una clase más en este espacio. En esta ocasión vamos a tocar varios puntos que al final van a ver que se van a unir de cierta manera. Y por un lado vamos a hablar de los límites. ¿Sí? Y estuve en una clase esta semana con una Rabanit y me pareció muy especial la manera en la que ella lo transmitió. Y también me parece algo muy práctico que puede ayudarnos para tener más claridad en cómo aplicarlo cuando no tenemos tan claro. Pero antes de hablar de los límites, tenemos que hablar del GESED, ¿sí? El GESED es esta capacidad de dar, ¿sí? De aportar. ¿Y por qué creen ustedes que el GESED y los límites estén relacionados? O sea, ¿qué relación habría entre ambas cosas? ¿Alguna tiene una idea? Mostrar Este, respeto. A ver, vi que ¿Cómo fue la Elba, pregunta, Mora, perdón? ¿cuál sería la relación entre el GESED y los límites? Elba iba a decir algo. Adelante, Elba. La escuchamos. Ah, perdón, y Mostrar después hablar. respeto. ¿Cómo? Mostrar respeto. Demostrar respeto y afecto. Gracias. Adelante, Anabel, la escuchamos. Se me viene a la cabeza de entre el respeto y los límites, es esa bondad que hay ante sí mismo, porque si uno no tiene esos límites bien puestos, determinados en uno mismo, es muy fácil caer en esa, ¿cómo se puede decir? No quiero decir malo, no quiero decir como, no, esa palabra no concuerda, pero cuando los límites no están bien delineados, a veces tendemos a ser malos con nosotros mismos y eventualmente con las demás personas. Gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, Así como que no das no das con ese amor, no das con alegría, porque como no pones los límites, cansa. ujú, ujú, exacto. Gracias. Muy bien, gracias a todas las que aportaron. Justamente la relación entre el GESED, la bondad y el límite, hay dos características o dos tipos de personas, vamos a decirlo así. Están las personas que cuando a la hora de hacer GESED, de hacer actos de bondad, van a, eh, van a dar desmedidamente, ¿sí? Y se pueden quedar después de un tiempo de estar dando y dando y dando y dando, se pueden quedar con la sensación de que son sacrificados, ¿sí? De frustración, se pueden quedar con la sensación de no soy visto, no soy retribuido, nadie me aprecia, ¿sí? O sea, de tanto y tanto y tanto de dar, puede quedarse al final con una sensación de rabia, de tristeza, de enojo, de frustración, ¿sí? Y está la otra punta, ¿sí? La otra parte, que es que las personas que se miden tanto en dar, que van a ser tan meticulosas en el dar, que podrían caer en la avaricia, en el egoísmo, en estar todo el tiempo alerta, ¿sí? En una situación como de sospechar de la gente, ¿sí? De tengo que cuidarme, de cuidado, de suma alerta. Y entonces en el medio pues está todo el abanico, ¿sí? De lo que podría ser hacia un lado, lo que podría ser hacia el otro lado. Y por lo tanto, a la hora de hacer Gesed, hay un, hay un pasuk en Teilim que dice, Olam Gesed Ibane. O sea, que la bondad va a construir el mundo. ¿Sí? Los actos de bondad son los que sostienen al mundo. Es uno de los principios que dicen los sabios, que la bondad va a sostener al mundo. Está escrito en Teilim, es decir, es algo que ya David Amelech lo escribe, después los sabios lo siguen eh, desarrollando. Pero entonces vemos que el Gesed es esencial, nos dicen los sabios también que Akadosh Baruj Hu mantiene el mundo con Gesed y que sin el Gesed, sin la bondad de Akadosh Baruj Hu,
cuando Akadosh Baruj Hu, saben ustedes que él tiene muchas facetas, muchas caras con las que se muestra a nosotros. Y cuando nos topamos con la cara del din del juicio, ¿sí? Como lamentablemente pasó hace unos días con este terrible acontecimiento en Venezuela, uno puede ver que el din, el juicio de Akadosh Baruj Hu puede llegar a ser muy duro, puede ser muy doloroso y puede ser muy destructivo inclusive, ¿sí? Es impresionante ver cómo mucha gente eh, que está pasando por esa desgracia dicen, bueno, gracias a Dios, ¿sí? Yo le agradezco a Dios y uno dice, se quedaron sin nada. Lamentablemente perdieron familiares, estuvieron entre los escombros. ¿Y qué dice la gente? Gracias a Dios que me salvó, Él es bueno. Hay mucho que aprender de esta situación donde la gente realmente en crisis logra conectarse y logra de alguna manera reconocer al creador. Habría que ver obviamente qué es lo que cada quien define como Dios, qué em, qué tan clara tiene la definición de Dios, pero bueno, cada uno desde el lugar en el que está, están reconociendo algo, porque ante tanta furia, ante tanta destrucción, si una persona se pone los lentes de la emuná, entonces puede encontrar a Dios en esos eventos. Pero decía yo, imagínense, Dios no quiera, ¿sí? Que Akadosh Baruj Hu dirigiese el mundo todo el tiempo bajo esta Midat Adin, bajo esta característica de juicio, es algo muy duro, ¿sí? Y por eso vemos que es de vez en cuando Akadosh Baruj Hu se presenta frente a nosotros con esos ropajes, pero en la gran mayoría del tiempo, en realidad, bajo la manera que se muestra a nosotros, es con gesed, es con bondad, ¿sí? Y por lo tanto, cuando está escrito en el libro de Bereshit, ¿sí? Que Akadosh Baruj Hu creó al hombre a imagen y semejanza de él, y que de esta mala interpretación, pues muchos se agarran de ahí para decir, bueno, miren, hay una imagen, ¿no? Evidentemente, desde las bases judaicas, ustedes lo saben, no Akadosh Baruj Hu no tiene una imagen, no se le puede representar, no es un ser físico. Entonces, ¿a qué se refiere ese pasú cuando dice a imagen y a semejanza? Primero hay que entender que en hebreo no dice la palabra imagen, ¿sí? Dice Betzelem Elohim, Betzelem Dumut. ¿Qué significa Tselem? Tselem es, los sabios nos dan una interpretación que la palabra Tzel en hebreo significa sombra, ¿sí? La sombra. Entonces nos dicen, cuando Akadosh Baruj Hu nos dice que el hombre fue creado como la sombra, ¿sí? de Hashem, se refiere a la sombra. ¿Qué pasa cuando, si ustedes se paran frente a una fuente de luz, ¿sí? Y se ponen a moverse? ¿Qué va a pasar con la sombra? La sombra no es independiente, ¿cierto? La sombra lo que va a hacer es justamente reflejar la imagen del movimiento en este caso del objeto, del cuerpo que se está moviendo. Nos dicen los sabios, nosotros en ese sentido tenemos el potencial de imitar a Hashem como una sombra, ¿sí? En la medida que Akadosh Baruj Hu, por ejemplo, muestra la bondad, entonces nosotros tenemos esa capacidad para imitar a Hashem, para procurar imitar a Hashem en su bondad. Pero hay un pequeño problema, que la bondad de Akadosh Baruj Hu es infinita. O sea, nosotros no podemos lograrla en su totalidad, a la medida, digamos, de lo que Akadosh Baruj Hu la hace. Pero podemos imitarla, podemos tomarla de él, ¿sí? E imitar algo de esa bondad, algo de ese gesed. Y por lo tanto, parte del trabajo de la reparación que, por ejemplo, los judíos hacemos durante las 3 semanas de Abelut, de las 3 semanas de duelo que van a empezar el jueves, parte de ello es esta reparación del Gesed, ¿sí? O sea, en la medida que nosotros
hacemos Gesed, estamos reparando, estamos reconstruyendo eso que fue quebrantado, que fue roto, y también como parte de la reparación de la construcción del Bet Hamikdash. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos acerca del buen ojo, de la Ain Tová, para las que estuvieron? Si no, bueno, ya verán la clase grabada. ¿Qué significa Ain Tová? Explicamos la vez pasada el buen ojo. Por un lado está el buen ojo y es un área a trabajar, pero también el tema del Gesed, que es hacer el bien. ¿Sí? Ahora, ¿hasta dónde y cuándo y cómo? Esa es la escuela de todos los días, vamos a decirlo así. Y hay esa intuición, esa parte, esa necesidad, ese equilibrio que tenemos que hacer, porque eh, también los sabios nos dicen que, por ejemplo, una personalidad, un personaje que representa el Gesed dentro de los patriarcas es Abraham Avinu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era Gesed, él daba todo el tiempo, daba. Y vamos a ver en toda su historia de vida que Abraham Avino justamente era mucho de dar y dar. Parte de lo que él hacía era recibir invitados. Y bueno, era una persona con riquezas a nivel económico, pero él siempre estaba pensando en el otro y dando. Y por eso nos dicen que al final los tres patriarcas son un equilibrio, porque no se puede ser solo Gesed, no se puede ser solo Din, ¿sí? No se puede ser solo Gvura, se necesita que haya un equilibrio entre todas estas midot, estas características. Y por lo tanto, en el momento de hacer Gesed, pues tenemos que ir justamente a preguntarnos qué está pasando con mis límites, ¿sí? ¿Dónde están puestos? Y Eh, hay algunas historias que nos relatan los sabios y que a lo largo de toda la historia del pueblo judío, ¿no? Hay muchas historias acerca del Gesed, pero pensémoslo también en términos más actuales. Yo les ponía el ejemplo de la tragedia que lamentablemente se está viviendo en Venezuela. Y hay mucha gente que se está uniendo, que está mandando víveres, hay rescatistas que están llegando para justamente ayudar a la misma gente que está ahí. Eh, es decir, hay situaciones en la vida y no necesariamente tenemos que esperar a que pase un desastre de esta magnitud, pero la pregunta es, en nuestro entorno, en nuestra condición, ¿cuál es ese límite que yo le pongo al GESER? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? Y hay historias increíbles donde también los rabinos nos dicen que en realidad cuando nosotros pensamos que hacemos Gesed, pensamos que lo estamos haciendo con el otro, o sea, estamos haciendo un acto de bondad para beneficiar al otro, pero que en realidad el Gesed a quien nos beneficia es a nosotros mismos, es algo que en realidad ese bien, ¿sí? Lo estamos generando para nosotros mismos y que de alguna manera, inclusive que nosotros no lo hagamos, es como que Akadosh Baruj Hu va a mandar a alguien más. La misión está ahí puesta, ¿sale? Y puede que seamos nosotros quien la agarremos o puede ser que sea alguien más. eh, y al final, para ejemplificar esto, una de las historias que nos contó la Rabanit que les decía que estuvo en esa clase esta semana, decía que había un hombre que tenían que operarle a su hijo una operación bastante complicada del corazón. Y entonces lo mandaron a un hospital acá en Israel que se llama Dasen Kerem y dijeron, ahí está el más, el médico más experimentado, ¿sí? El especialista, el mejor especialista de todos está en ese hospital y bueno, te vamos a derivar allá para que quizás sea él el que pueda operar, o sea, no le prometieron, pero dijeron, por lo menos en ese hospital puede que tengas el beneficio de que sea este médico. Y entonces, bueno, el hijo está internado, están esperando la fecha de la operación y bueno, finalmente le ponen fecha, él no sabe, no le dicen quién es el médico que va a operar, pero él por lo pronto intenta por todos los medios, ¿sí?
llegar con el médico, es decir, dar con él, hacer llamadas telefónicas con conocidos que quizá pueden ayudarle, lo que en México, por ejemplo, le llamamos como hacer palancas, ¿no? Como el utilizar los contactos y los medios que la persona conoce e intentar de esta manera llegar con alguien para poder obtener cierta ayuda, ¿sí? Él intenta y está al final muy frustrado porque no logra conseguir, no logra llegar con el médico que él quería. Pero mientras en esa búsqueda, bueno, ya le dan fecha para la operación del hijo. El hijo pues finalmente sigue internado. Llega la fecha, sí, llega el día y bueno, él por un lado confía y dice, bueno, lo que Hashem quiera será lo que pasará. Y entonces ese día él estaba en su casa, la esposa estaba en el hospital con el hijo y entonces él va viajando hacia el hospital y va manejando por una carretera, digamos que es menos transitada, que lleva hacia ese hospital y entonces de repente ve un auto, ¿sí? Que está averiado a la orilla y entonces él lo observa y se da cuenta pues que una persona está ahí parada afuera del auto y que está intentando resolver, ¿no? ¿Cuál es el problema con el coche? Entonces él titubea, lo piensa unos segundos, imagínense cuánto tiempo, o sea, uno va manejando y bueno, la velocidad en una carretera es muy rápida, ¿no? Pero él lo piensa unos segundos y decide pararse y decir, bueno, voy a ver si puedo ayudar, porque él entendía que era una carretera bastante sola. Y entonces, en eso que él se está estacionando y está buscando, bueno, se está bajando, él mismo titubea y sigue pensando si es lo mejor que está haciendo. Por un lado, tiene suficientes razones para decir, llevo prisa, ¿no? Estaba yendo camino a la operación de su hijo. Pero al final dijo, bueno, quizá puedo ayudar. Se baja y bueno, finalmente se da cuenta que realmente esta persona no tenía conocimiento de lo que el coche tenía y él lo empieza a ayudar y bueno, le ayuda a resolverlo, pero mientras empiezan a conversar y el señor, el otro, el que estaba en necesidad, le empieza a preguntar qué hacía en esa carretera, ¿no? Si era una carretera, decíamos, tan sola. Digamos, es una carretera que llega por detrás del hospital, que ciertamente no es tan transitada. Y entonces, bueno, conversan y ya él le cuenta un poco que, bueno, que iba a caminar al hospital, que el hijo va a pasar una cirugía. Y bueno, le cuenta en pocas palabras todo lo que ha pasado para el tema de conseguir hablar con un doctor específicamente. Y entonces esta persona le dice, hoy es tu día de suerte. Y se presenta y le dice, yo soy el doctor, ¿sí? Y le dice su nombre y le dice, y ahora vamos a ir juntos al hospital y yo voy a operar a tu hijo. Entonces, es una historia real. Y aquí lo que nos deja, ¿no? La enseñanza de esta historia es que a veces nosotros pensamos, esto que yo les decía antes, ¿no? Que yo estoy ayudando al otro y entonces, yo soy el bueno, yo soy ¿no? El que hizo aquí el acto de bondad, el que está rescatando la situación, el que está haciendo el ticún, ¿sí? Del mundo, la reparación. Pero en muchas situaciones, cuando nosotros pensamos que estamos ayudando a alguien, en realidad, que es lo que los rabinos nos dicen, nos estamos ayudando a nosotros mismos. O sea, en este acto que él hizo, él pensó que estaba ayudando, pero al final, fíjense que el beneficiado terminó siendo él. Evidentemente, no tenemos manera de saberlo todos los días, de manera cotidiana, en cada cosa que hacemos. Ni tampoco es tan claro como en esta historia de qué manera va a repercutir, de qué manera nosotros vamos a ver un resultado, si es que lo quieren ver así. Porque en el día a día, ¿sí? No es tan evidente que cuando yo hago algo, como en esta historia, sí, que esa misma persona le devolvió un bien, no siempre es tan evidente. Pero por otro lado, decíamos, entonces, ¿cuál es el límite? Porque si la persona va todo el tiempo pensando, es que tengo que hacer el bien,
porque pensando en un pago, ¿no? Porque de alguna manera eso se me va a devolver. Puede llegar a ser algo muy frustrante y muy cansado además, porque realmente no en todas las situaciones tenemos esta posibilidad de, de ayudar y hay que saberlo reconocer, ¿sí? Y hay que saberlo aceptar. Que hay situaciones donde el gesed, y por ahí alguna de ustedes lo mencionó con otras palabras, pero a veces el gesed está hacia nosotras mismas, ¿sí? O sea, a veces quizá la balanza o la decisión esté entre hacer el gesed con el otro, con la vecina, ¿sí? O hacer gesed con uno mismo, ¿sí? Entonces, eh, no siempre es tan claro, es cuestión de buscar, ¿sí? La manera. Y justamente la herramienta que les dije al inicio, para los que estaban al inicio de la clase, que la Rabanit presentaba y que a la vez, bueno, ella comentó que la aprendió de otras mujeres, es que cuando uno, o sea, primero que uno tiene que tener esa charla interna de decir, ¿puedo o no puedo? ¿Sí? ¿Puedo en esta situación que se me está presentando? ¿Puedo detenerme? ¿Sí? Porque, por ejemplo, quizá yo, ya él, que no sé cambiar una llanta, si yo voy pasando por ahí, pues podré ofrecerle agua, eh, podré darle el número de teléfono de alguien que puede ayudarle, pero yo personalmente no podría ayudarle a cambiar la llanta, ¿sí? En esta historia que contamos. Y de la misma manera, seguramente esta persona que dio ese tipo de ayuda, en otra situación, en otra circunstancia, quizá no podría. Entonces, fíjense cómo el GESED, el hacer GESED, voy a usar esta palabra, no es como algo que sea universal, sino que va a tener que ver con nuestros talentos, las cosas que podemos hacer, las cosas que sabemos hacer, las cosas que, los medios que tenemos. Y entonces eso de alguna manera ya va a cerrar ciertas posibilidades, ¿se entiende? O sea, ya es como una especie de filtro. Una persona que piensa que puede hacer todo tipo de GESED, eh, será quizá, o sea, habría ahí más bien que ver, ¿no? Porque piensa que podría en todos los casos. Generalmente no, no hay una persona que pueda hacer todo el tipo de GESED, sino hay cosas que se puede, hay cosas que no se puede. Y eso decíamos ya va a limitar el GESED. Y entonces también algo que creo que es muy importante tener claro es que asumir que si hay un tipo de GESED que yo no sé hacer, decir, ya está, no, no es mi shlihut, no es a lo que vine. ¿Sí? Ahora, me detengo un poco en el tema de la shlihut. La palabra shlihut en hebreo, un sheliach es, la traducción literal sería como un enviado, pero una shlihut es como una misión, digámoslo así. Es decir, que Akadosh Baruj Hu puede ponernos frente a nosotros todo tipo de misiones, todo tipo de encomiendas que hacer, o manda todo tipo de tareas, pero como recién decía yo, no todas las personas van a ser aptas para todas las tareas. ¿Se entiende? O sea, eh, volviendo al tema del terremoto, sí, lamentablemente. Sí es cierto que muchas personas normales, civiles, están entrando y están haciendo y están levantando piedras y haciendo lo que pueden. Pero fíjense que no es lo mismo la efectividad de una persona que no está entrenada para ello, ¿sí? Que la efectividad que tienen los equipos de rescate, todo lo que son los equipos civiles y que tienen entrenamiento especial, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? O sea, no es lo mismo. Lo ponemos a nivel de GESED, que vemos que es algo impresionante, pero también pongamos ejemplos un poco más simples, ¿sí? Más cotidianos. Eh, en términos también de medicina, un médico, una enfermera. No es lo mismo el GESED que puede hacer una persona que tiene un conocimiento, ¿sí? Que alguien que no lo tiene.
yo les comparto con todo el tema que estoy pasando ahora médicamente. Me pasó el otro día, ahora les doy la palabra, ¿eh? Pero para poner otro ejemplo de GESED que sea también evidente. Ustedes ven que hace unos meses que estoy teniendo, me están canalizando, o sea, estoy canalizada todo el tiempo, ¿sí? Y como parte del tratamiento, bueno, me lo tienen que cambiar 2 veces a la semana. Y entonces me pasó un día que iba a ser Shabbat. Y entonces se averió un poco, o sea, me intenté cambiar, tiene una especie de estampa, esto si se dan cuenta, no es como para pegarlo a la piel. Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, se despegó, ya no estaba bien, tengo equipo. Entonces me lo intenté cambiar y al final sin querer me terminé sacando la aguja y me lo quité, ¿sí? Y entonces veo el reloj y ya estamos muy pegados a Shabbat. Entonces, por un tema de cuestiones médicas, y esto decía, bueno, si entra Shabbat ya no puedo hacer nada y me va a tocar pasar así Shabbat. Y tengo una vecina que vive muy cerca, que es enfermera. Y entonces, entre paréntesis, aquí es muy, muy estilado. O sea, si uno necesita ayuda, uno puede ir. Yo dije, no sé si me va a contestar, no sé si ya pagó su celular. Yo corría a la casa de la vecina y le dije, ¿me puedes ayudar? Ya le conté que me lo había retirado por error. Y bueno, ella en ese momento ya está, sacó sus cosas, me ayudó y me volvió sí, a colocar. Entonces, por ejemplo, en ese momento ella hizo un gesed enorme para mí, ¿sí? Porque me ayudó a recibir un tratamiento que yo necesitaba. Pero si yo hubiese ido con otra vecina que no es enfermera, evidentemente que por mucha buena intención que tendría, no lo iba a poder hacer. ¿Están de acuerdo? O sea, hay tareas donde se necesita tener cierto conocimiento o cierta sensibilidad, inclusive digámoslo así, cierta preparación, cierta tendencia a algo donde de esa manera podemos cumplir esa misión. Entonces, fíjense, también en términos de Shlihut, de misión para la que llegamos a este mundo, es algo limitado, no son todas las misiones, porque además en términos emocionales, imagínense una persona que intenta ser eh, la rescatista, y esto también lo escuché de otra clase esta semana. Uno no puede ser rescatista del mundo entero en todas las situaciones, en todas las circunstancias. Pero sí es importante, y eso como en parte de la enseñanza del Rav Drukman, un rabino importante que falleció hace 3 años, que el Rav Drukman justamente enseñaba a sus alumnos que a ir definiendo qué es eso para lo que viniste. O sea, tú tienes una misión. Akadosh Baruj Hu te mandó a este mundo con una misión. La pregunta es si ya descubriste cuál es tu misión, ¿sí? O a veces esa misión también puede ir cambiando. O sea, no es que está definida y la tenemos clara, sino que la pregunta es, Hashem, ¿a qué me mandaste? Bueno, la pregunta siempre va a quedar abierta, pero eso es indudable. Hashem nos manda a este mundo a cumplir una misión. Y parte de esa misión implica también decir a veces, sí puedo o no puedo. En esto sí puedo, esta misión la tomo, ¿sí? O piensen como en los astronautas, ¿no? Le dice, ¿quieres unirte a esta misión? Sí, sí quiero. ¿Te quieres unir a esta misión? No, no quiero, no puedo, ¿sí? Entonces, también de esa manera nosotros tenemos todo tipo de misiones frente de nosotros y a veces nos toca hacer esa diferencia, discernir, ¿esta misión es para mí o no es? En este momento, esta misión no es para mí. Y es importante, en el momento que renunciamos o decimos, no, no, esta misión no la tomo, tener esa calma de decir, ya está, no es para mí, no es una misión para la que yo ahora o soy capaz o puedo o están mis posibilidades o que no quiero, inclusive. Ahora sí le doy paso a, creo que fue Cindy quien tenía la mano levantada. Adelante. Creo que ya lo respondí. Sí. Sí, en realidad podemos verlo, como les decía yo, como desde misiones muy complejas, ¿sí?
eh, muy sofisticadas inclusive. Pienso en la guerra las recientes guerras que hemos tenido y qué tan eh, esencial ha sido el papel, por ejemplo, de todos los aviadores de las Fuerzas Aéreas de Israel, ¿sí? O sea, el tipo de entrenamiento, el tipo de trabajo tan arduo que estuvieron haciendo todos estos meses es impresionante. Pero repito, no cualquiera es un aviador, no cualquiera está en ese lugar. Pero no con eso desmerito el hecho de que entiendo, supongo, no doy por hecho, pero supongo que ninguna aquí en esta clase somos aviadoras, por ejemplo. Pero sí estoy segura que cada una de nosotras puede tener misiones que solamente ustedes pueden hacer y que quizá esos aviadores o esos rescatistas no puedan hacer, ¿no? Entonces, fíjense que aquí también entra otro elemento que no lo mencionaron en ninguna de las clases que estuve estudiando esta semana que les decía, pero que creo que es también muy importante y es el tema de la competencia. Porque en el momento que yo entiendo y asumo que que mi misión es mía, ¿sí? Y que ya está, el aviador tiene su misión y la enfermera tiene su misión y el rescatista tiene su misión y cada persona tiene su misión. Entonces, el momento que yo dejo de compararme, ¿sí? De por qué yo no soy aviador y por qué yo no soy enfermera y por qué yo no soy rescatista, y me concentro realmente cuál sí es mi misión, en qué yo sí puedo hacer, qué puedo sí yo aportar desde a un país hasta, como les decía, hasta mi vecina que viene y me toca la puerta y me dice, ¿tienes un vaso de azúcar? Ok, en este momento yo estoy haciendo una misión, que es darle a alguien algo que necesita. Y ahí todo el tema de la competencia y todo el tema de la frustración de por qué a él sí y por qué a él no y por qué esto sí me tocó y por qué esto no me tocó, es algo que simplemente sale de la jugada, o sea, no tiene sentido, porque justamente cada quien trae esa misión, ¿no? Vamos a escuchar las manitas que están levantadas. Tal cual así, y excelente. Y volviendo a este ejemplo que estamos lamentablemente tocando, que es el tema del terremoto que hubo en Venezuela. Fíjense cómo hay todo tipo de ayudas que se pueden presentar, ¿no? O sea, no solamente los rescatistas son esenciales, los rescatistas son esenciales, pero también el equipo médico, la gente que está tratando a toda esa gente que está saliendo de ahí, y la gente que está donando ropa, y la gente que está transportando, que está llevando víveres, la gente que está rezando, ¿sí? O sea, hay muchas maneras en las que uno puede hacer ese gesto, en las que uno puede unirse a una causa y que no necesariamente tiene que ser de la misma forma que el otro lo está haciendo, sino que justamente cada uno con un talento, con una posibilidad, con un recurso que puede poner para una causa. Entonces, esa es la manera en la que uno puede sumar GESED a esa situación, a una causa. Y por ahí es posible que, digamos, bueno, yo en esta situación, salvo rezar, no puedo hacer otra cosa, pero hay situaciones donde sí podría. ¿Se entiende? O sea, hay situaciones donde, em, ok, en esa causa no puedo, pero hay otra causa en la que sí puedo aportar, sí puedo hacer, sí puedo dar. Entonces, parte del GESED es tampoco limitarlo, decir, bueno, no puedo hacer nada, sino, sí, ¿en qué parte sí puedo? Sí, así sea, a veces, y fíjense que en la vida de la mujer judía está muy bien ubicada esta cuestión de, seguramente conocen la frase, que le llaman candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Es decir, una persona que le gusta dar y ayudar, pero afuera y en su casa con los suyos, no tanto, ¿sí? Entonces, parte de la filosofía del judaísmo, de la mujer judía, el hombre también, de la comunidad judía, pero y que esto muchas veces a veces es criticado en términos de comunidad, ¿no? A lo mejor habrán escuchado esta crítica hacia los judíos de, ay, es que ellos solo se ayudan a ellos mismos, lo cual no es cierto,
es una vil mentira, porque vemos que inclusive Israel como Estado no mandó una brigada a Venezuela, pero sí que muchas comunidades judías han mandado equipos de rescate a Venezuela, por ejemplo, pero siempre que hay desastres y que hay situaciones y que hay complicaciones a nivel mundial, los judíos tienen su aporte y no les tengo yo que contar todo el aporte que han hecho los judíos al mundo, pero a veces esta crítica como más basada en una cuestión de, digamos, de ideológica, más bien antisemita, pero suelen decir, ¿no? Como, es que ellos se ayudan solo a ellos mismos. Eh, y decía que no, pero sí es cierto que para nosotros está muy claro que el GESED empieza desde, digamos, de los círculos más cercanos y así se va expandiendo hacia afuera. O sea, que si ustedes me dicen que es preferible, tengo una vecina que tuvo bebé y están buscando quién le haga la cena, ¿sí? A su familia. Pero he tenido un día muy ajetreado y entonces la, la balanza está en si le preparo una cena a la vecina y a sus hijos, ¿sí? Y a mis hijos les doy cornflakes con leche, o prepararle una cena a mis hijos y en otro día que tengamos posibilidad, preparar algo a la vecina. Y la respuesta es esa, es que primero haz gesed con los tuyos, ¿sí? Hacerle la cena a tus hijos ya es hacer gesed. Lavarles la ropa ya es hacer gesed. Tenerles la ropa acomodada, hablando cuando son niños pequeñitos, ¿sí? Que no se pueden lavar solos ni arreglar solos. Bañar a un niño pequeño, que si uno no lo baña, el niño no se puede bañar solo, ¿sí? Cosas muy sencillas, lavar los trastes, hacerle la cena al esposo, ponerle los calcetines en el cajón, cosas que son bien, bien simples. Pero ¿qué pasa? Que desde la cultura occidental y sobre todo las personas que están empezando a estudiar el tema del noajismo, podrían decir, no, pues es que eso no es Gesed, ¿no? Gesed es ir y revolucionar el mundo, ¿sí? Es ir y ser ¿cómo se dice esto? Cuando una persona, ser voluntaria en un grupo, ¿sí? No, no necesariamente. El Gesed empieza desde casa, ¿sí? Y como acá nos escriben, es una persona hipócrita, a diferencia que si una persona hizo mucho por su familia y la familia lo valora. Entonces, bueno, inclusive que la familia no lo valore, pero ya decíamos el hecho de cuidar, ¿sí? Del GESE además con uno mismo, ¿sí? Descansar correctamente, alimentarse correctamente, cuidar, o sea, tener más médicos. Todo eso es un GESE que también uno hace con uno mismo. Y, y no es menos importante del hecho de estar haciendo GESED con otras personas. Adelante, escuchamos. Sí. Y es bien importante lo que usted dice porque, bueno, en el punto donde usted ya está parada, ¿no? Con el recorrido de no ágida que lleva, es evidente para usted, pero justamente el gesed, ¿sí? La bondad no es sinónimo de ser mártir. Y fíjense qué diferencia abismal hay entre estas dos palabras. Como psicóloga, me gusta escuchar, hay un, ¿cómo se llama? Un canal acá en Israel donde comparten como historias, entrevistas que hacen a las personas. Y em, justamente en la semana también estaba escuchando yo una entrevista a que le hicieron a una mujer que estuvo en una secta. Y como psicóloga me llama mucho la atención ese tipo de historias, ¿no? Ver todas las personas en muchos países, en muchos lugares, ha habido y sigue habiendo sectas. Y a manera de fenómeno psicológico es muy interesante, o sea, es el límite que se pierde, donde la persona se borra a sí misma y se somete completamente a una figura de poder que además ejerce violencia. Bueno, hay todo, hay un fenómeno, pero justamente y nos queda poco tiempo, así que lo que quiero es justamente compartir con esto que les decía más como una
una parte más práctica, ¿no? De entonces, cómo saber cuál es el límite y dónde está el límite. Si me queda tiempo, vuelvo a dar la palabra y si no, lo dejamos para la siguiente, pero entonces, ya, para poner el último peldaño de la clase de hoy, em, cuando se trata de hacer GESED, la pregunta que nos tenemos que hacer es si puedo hacerlo, o sea, si están mis posibilidades, ¿sí? Y ahí donde la persona se hace esa pregunta y se aclara y dice, no, no puedo, por la razón que sea, ¿sí? Pero llega a la conclusión de no puedo. Entonces ahí decíamos arrojar la culpa, o sea, ya está, esta misión no era para ti o no la puedes tomar, ya está. Y asumirlo como, esta soy limitado, no lo puedo todo y ahora no, no es mi momento o no es el lugar o no es la circunstancia o no tengo los medios, lo que sea que pueda aplicarse. Pero a veces, cuando yo defino, no, cuando yo digo no puedo, ¿sí? O sí puedo, por el contrario, decir sí, esto sí lo puedo hacer, siempre es bueno hacerse una segunda pregunta. Ya está la parte práctica para que se la lleven. Y la otra semana intentamos ver si lo lograron aplicar y si les sirvió de algo, ¿sí? La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué no puedo o qué sí puedo? O sea, no es una cuestión totalizante, no, no puedo nada, ¿sí? O por otro lado, sí, sí puedo y lo puedo todo. Ok, sí puedo, pero puedo hacer X cosa, ¿sí? O no puedo, X cosa no la puedo hacer, pero tal cosa sí. Entonces, fíjense, ahí ya estamos limitando, ahí ya estamos poniendo, estamos definiendo, ¿puedo o no puedo? ¿Qué sí puedo, qué no puedo? Otra vez, en base a las posibilidades de talentos, económicas, de tiempo, de disponibilidad, ¿sí? De recursos, lo que sea que esté implicado. Pero el hacer esta definición, qué sí puedo, qué no puedo, hasta dónde puedo, encontrar cuál es mi límite en la situación específica, ¿sí? Eso nos da claridad y en teoría también debería de darnos calma, calma emocional, calma de decir, no tengo culpa de que no pude hacer más o no tengo culpa de que esta vez no pude. Ciertamente no podía, ¿sí? Ciertamente no, no estaba en mis posibilidades o no puedo todo, ¿sí? Les ponía el ejemplo de llevarle la cena a la vecina. No puedo llevarle la cena, pero sí puedo hacerle el desayuno a ella mañana que ella está en su casa. Les ponía un ejemplo de una mujer que tuvo bebé, ¿sale? Un ejemplo hipotético. Ok, no puedo llevar la cena para los 10 miembros, pero sí puedo llevarle el desayuno cuando ella está sola, ¿sí? Hacerle algo rico para consentirla. Eso sí puedo hacerlo, por ejemplo, ¿sí? No puedo yo ahora, pensando, por ejemplo, en el tiempo de la guerra, el inicio de la guerra acá en Israel, que fue muy, muy duro, estaban los soldados, está el equipo de, ¿sí? De inteligencia cibernética, y por ahí, bueno, yo no, no podía ir y meterme a Gaza a buscar a los secuestrados, pero ¿qué sí podía hacer? Podía hacer algún acto de justamente de bondad y decir esto para que sea para sehud de los secuestrados, ¿sí? Leer unos salmos, o sea, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer y asumir la limitación. ¿Sí? Es un tema bien complejo lo que estamos hablando, porque son muchas cosas que se unen, porque parte de la frustración a veces o de este mecanismo de, decíamos, de culpa, a veces es el hecho de no asumir que somos limitados. ¿Sí? Y en el momento que la persona asume que es limitada y dice, esto no lo puedo hacer, esta misión no es para mí, ¿sí? Y ahí es arrojar con ese rechazo a la misión, es arrojar también la culpa, es decir, ya está, esto no está en mis manos, no está en mis posibilidades, no, no soy capaz. Pero sí puedo hacer otra cosa en otra situación, en otro momento, con alguien más. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí les queda eso a manera eh, de ejercicio, que si en esta semana se les presenta una situación en la que sienten eh, que son llamadas para alguna misión, llamadas entre comillas, o sea, puede ser que a veces también les decía yo,
En otro momento es cuestión de estar abriendo bien los ojos y ver si hay alguna necesidad a mi alrededor y si puedo ayudo y si no puedo no ayudo. Pero entonces ahí donde decido si ayudar o donde digo aquí no porque estoy limitada, soy limitada, bueno, hasta donde sí, hasta donde no. Y volviendo al inicio de la clase para las que sí estuvieron, y si no luego hacen el repaso, les decía yo que en cuestiones de límites hay todo un abanico, desde las personas que sienten que lo dan todo sin límites y que finalmente terminan afectándose porque se sienten abusadas, se sienten excedidas, se sienten frustradas, etcétera, etcétera. Y está la otra punta del tipo de personas que son tan quisquillosas, son tan, mm, tan tienen tanta sospecha de ayudar que al final pueden terminar siendo egocéntricas o egoístas porque justamente se cuidan tanto de ayudar que terminan no ayudando. ¿No? Entonces, justamente la idea es, bueno, ubicarnos dónde estamos, qué es lo que nos cuesta más, el sí ayudar o el decir no. Y entonces, en la medida de eso, ir practicándolo con esto que les decía, de hacerse esa pregunta de en qué sí puedo, en qué no puedo. Ahora puedo, o ahora sí puedo, ahora no puedo, en qué sí puedo y en qué no puedo. Hasta dónde puedo, ¿no? Así que bueno, ahí se las dejo para que lo practiquemos todas. Y bueno, pues Hashem que sea con bendición. Vamos a escuchar la última participación de Alma y con esto vamos a terminar. Bezrat Hashem. Adelante. Gracias, gracias por su pregunta. Y wow, tocó un punto bien, bien fuerte, porque los sabios nos dicen que uno de los tipos de gesed, de bondad, más puros, vamos a decirlo así, que se pueden hacer, es cuando una persona ya falleció. Justamente porque, digo, no sé si es aplicado a este caso, pero me hizo pensar en esa regla judía, que ¿por qué es el gesed más elevado? Nos dicen porque el muerto no te puede devolver el favor, ¿sí? No es como la historia con la que abrimos al inicio y les conté que, bueno, el señor se para a la mitad del camino, ayuda a una avería de un auto y resulta que se topa con la persona que él justamente había estado buscando y le termina ayudando en la operación de su hijo. Si bien es cierto, él no lo hace con esa intención, él no se imagina que ese es el cirujano que él ha estado buscando, pero bueno, finalmente la acción se le devolvió, decíamos, como casi en automático, pero nos dicen los sabios, el gesed mayor que podemos hacer es con un muerto, porque él no te lo va a devolver. ¿Y en qué consiste? Está reglamentado, está especificado. Por ejemplo, las personas que se dedican a lavar el cuerpo en el judaísmo no se embalsama y no se, o sea, no es un tema de maquillaje, es un tema más de limpieza. El cuerpo se lava, ¿sí? Internamente en algunas zonas, externamente, y el hecho de lavar el cuerpo, ¿sí? Es una manera de purificarlo y también el enterrarlo e inclusive caminar detrás de la carroza fúnebre, digámoslo así. Nos dicen, la alhaja judía es que si uno se topa con una, ¿cómo se llama esto? Sí, como la carroza fúnebre, ¿no? Que están acompañando, están llevando a una persona a enterrar, es una mitzvah, por lo menos caminar unos pasos como en dirección, como acompañando, porque justamente es como, bueno, acompañarlo en sus últimos momentos. Y nos dicen los sabios que es un gesed que se hace sin retribución. Y el hecho de enterrarlos. Entonces, en lo que usted tocó, por lo menos en esa parte sí podría tener sentido decir, bueno, darle entierro a una persona para que el alma pueda elevarse sí implica algo de Gesed, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema para poder hablarlo aparte, pero aquí nos quedamos porque se nos acabó el tiempo, pero gracias por tocarlo porque sí, finalmente es parte del Gesed. Muchas gracias, Bien, Mora. Digo, con Rabani. gusto, con gusto. Gracias a todas, gracias a la señora Nagali, que tengan bendiciones, todo lo mejor. Y Besrat Hashem, nos encontramos la siguiente semana. Hasta luego.